Damas y caballeros, les comunico de parte de su servidor que me encuentro con todas nuestras hermanas y hermanos de Venezuela por la tragedia que están atravesando. Lamento tanto todo lo que están pasando por allá y sepan que les extiendo este espacio y una publicación en especial que el enlace se los dejo justo en el primer comentario, para que de todo corazón les pido de favor que coloquen si existe alguna organización oficial para brindar ayuda de cualquier parte del mundo que sea posible. Les mando un abrazo enorme desde aquí y sepan que estamos aquí para lo que se necesite. Sé que las fuerzas que requieren para estas situaciones son completamente inimaginables para nosotros de este lado, pero al menos quizás este canal pueda ayudarles a recargarse un poco para atravesar esto en lo que todo mejora, que así será, ya verán. Y desde varias partes del mundo estamos con ustedes para que no carguen con esto solos. Para cualquier cosa estaremos al pendiente y mucha fuerza Venezuela, los aprecio muchísimo. Hay historias como una de las que les presentaremos esta noche, de la cual por más sentidos que vieron, escucharon, olieron y hasta sintieron lo inexplicable, por más que tengamos los hechos evidentes y solamente falte una parte, jamás las vamos a conocer por completo. Hay relatos que nos han enviado, que hemos presentado aquí, que por más claro que tengamos los detalles de lo que pasó, aún así es complicado creer qué fue lo que ocurrió, difícil de comprenderlo a ciencia cierta. Esta noche, en los relatos extra de la semana, les ofrecemos un par de relatos que, créanme, como cada historia que hemos escuchado por aquí, nos va a aportar tantas preguntas en testimonios claros y al mismo tiempo no tan claros. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Ya que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Osvaldo M., quien desde San Luis Potosí, México, nos cuenta esto. Ocurrió cuando trabajaba con una aseguradora de autos, y mi trabajo consistía en acudir al lugar del siniestro para realizar el reporte correspondiente, lo típico que hacemos los de seguros. Y recuerdo que por aquellos días del año 2017, el índice de accidentes andaba algo bajo, por lo que cualquier llamado que tuviéramos podíamos atenderlo rápidamente. Para nada queríamos que pasaran cosas malas, pero podíamos aprovechar que no había tanto movimiento para ayudarlos a tiempo. Por esto, una noche, apenas serían las 8, me llaman de la empresa y me reportan que hubo un accidente en la carretera hacia las afueras de Ciudad Valle por la México 70. No solamente esto había pasado a las afueras de la ciudad, sino que el punto específico había sido en una ubicación bajando un pequeño cerro, por lo que sucedió en una curva en descenso, dado que en este tramo no solamente tienes que ir con precaución por estas curvas tan peligrosas, sino que si no estás atento, no las alcanzas a ver a tiempo, no hay nada de iluminación, y pues esto le pasó a un señor. Afortunadamente me encontraba cerca de ahí, por un asunto que ya ni me acuerdo qué fue, por todo lo que pasó después. Y es que por esta razón fui el primero en llegar al sitio del accidente. Sin embargo, al llegar y descender de mi vehículo para acercarme al otro auto, me llevé una sorpresa muy inusual, porque me habían dicho por el reporte que la misma persona del auto lo había reportado y necesitaba ayuda. Sin embargo, cuando llegué y vi ese vehículo, lo primero que pensé fue que sería raro que hubiera sobrevivientes o que la misma persona que conducía hubiera sido quien alcanzó a reportarlo. No es que lo deseara, claro que no, es solo que al ver el auto era complicado pensar lo contrario. Para que puedan comprenderme un poco mejor, todo indicaba que el coche había patinado en una mala maniobra y se dio de lleno contra la barra de acero que sirve como contención y divide la carretera de la caída del cerro. No era tan alto, podía bajar en apenas unos pasos. Solo era una bajada pequeña. Pero algo no tenía sentido, no comprendía bien, ya que desde antes de bajar allá, noté que el auto estaba partido a la mitad. Nunca había visto un accidente que terminara así.
Y llegando, les juro que vi que la mitad del auto, justo donde estaba partido, era como si lo hubieran cortado de tajo con alguna herramienta. Era un vehículo Chevy negro y aparte la barra de contención apenas si tenía un raspón, lo que indicaba que previamente habría chocado con otra cosa, solo que era el único auto ahí, en ese tramo de la autopista. Estaban las marcas de las llantas donde había patinado y se salió hacia allá. Coincidía la dirección. Así que miré para todos lados, tratando de encontrar otra cosa. Ese escenario era muy extraño. Jamás había visto un carro partido por la mitad, y yo estaba completamente solo ahí. Sabía que los demás venían en camino, pero ahí todo estaba en silencio. Empecé a tomar fotos con mi teléfono, el de la empresa, como nos lo piden siempre, cuando de pronto brinco del susto porque un hombre salió de entre los matorrales de por ahí. Venía del cerro y se acerca conmigo. Él tenía muchas heridas y este líquido rojo en la cabeza. Venía muy mal. Era un hombre como de unos 45 o 50 años. Él rápidamente se identificó como el dueño del auto. Me dijo que él lo había llamado y luego, sin tocar algún otro tema, sin responderme siquiera cuando le pregunté que si se encontraba bien, él solo me preguntó que si ya tenía las fotos necesarias, porque me dijo que debíamos salir de ahí en ese mismo instante. Le comenté cómo es que tenía que ser mi protocolo. Yo era muy apegado a eso, ya que apenas sería mi primer año en ese empleo. Pero él no quiso entenderlo. Me dijo que solamente tomara los datos que necesitara y que nos fuéramos de ahí, pero ya. El tipo estaba sumamente asustado. Y de la nada me dijo que no solamente le llamó al seguro, sino a varios amigos, familiares, a la policía, a una ambulancia. Esto para ver quién llegaba primero. En este caso fui yo. Y él dijo que hizo esto porque quería salir de ahí lo más pronto posible. Noté cómo cojeaba de la pierna derecha. También la traía empapada en esto. Yo estaba en un dilema, porque en casos así, nosotros tenemos que esperar a las autoridades. Sin embargo, este hombre estaba tan aferrado a irse que me empezó a rogar que ya nos fuéramos de ahí, al grado de que corrió, se subió al auto de mi trabajo, sentándose en el asiento del copiloto y hablándome, pidiéndome que nos fuéramos. Yo le decía que si necesitaba asistencia médica y ya había llamado, lo mejor sería esperar en ese punto. Pero me dijo que no, que teníamos que irnos. Así que le dije que podíamos bajar aquella loma y esperar en un depósito que quedaba justo bajando de ahí. Sabía que había una tienda abierta. Esto fue casi llegando a una parada de carretera. No era siquiera un pequeño pueblo. Le dije esto, mencionándole que sería lo mejor. Y si veíamos que llegaban los demás, podríamos llamarles desde más adelante o ir con ellos, regresando ahí. Aparte, este hombre debía tomar agua, tranquilizarse con algo. Para mí él estaba tan asustado que no pensaba con claridad. Solo que no entendía qué le ocurría y qué le había pasado en la carretera, por qué el auto quedó así. Mi intención era que en cuanto viera que la policía estuviera llegando por allá, quizás podría ver las luces desde la tienda, aunque quedara algo lejos, porque ya todo estaba oscuro. Si los veía, iría con ellos, hablaríamos, veríamos qué hacer. Sí, sé que tal vez no es lo correcto en estos casos. Me salí de mi protocolo, pero al ver a este hombre así, no lo podía ignorar. Quería que se tranquilizara. Al menos me confirmó que no venía con nadie. Empecé con mi reporte, a preguntarle más cosas, pero él solo me respondió: pon ahí lo que sea, lo que pienses que pasó. Anótalo, yo te lo firmo. Voy a estar de acuerdo con lo que pongas, pero vámonos. Me dijo este hombre cuando le pregunté más cosas, y él no dejaba de ver hacia allá, hacia el cerro por el espejo. Estábamos estacionados afuera del depósito, justo al lado de la carretera. Pero en cuanto me respondió eso, le dije que tenía que ser lo más específico posible, ya que ni a mí me quedaba claro qué había pasado,
¿Qué te tendría que pasar para que tu auto quedara en ese estado? Y fue entonces que me dijo: dudo mucho que el seguro cubra lo que acabo de ver esta noche, ahí en ese cerro. Mira, yo sé que no me vas a creer, no pasa nada, solo que si te digo, me vas a juzgar muy mal. Yo no tengo palabras para decirte lo que vi, así que pon lo que sea, no me vas a creer, mucho menos la policía cuando llegue. Cuando él me respondió eso, yo le dije lo que creía que había pasado, que a lo mejor había dormitado, no bajó la velocidad en esa curva y por eso se salió, que eso podía poner. Pero yo seguía pensando en la barra de contención, que estaba intacta, y el auto en ese estado. Y el tipo solamente me escuchó, y viendo por el espejo, me dijo que sí, que pusiera lo que quisiera. Entonces ahí sí me molesté, y le respondí: está bien, señor, algo se me va a ocurrir. Nada más dígame, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué le pasó a su carro? ¿Por qué no me quiere decir qué fue lo que lo sacó del camino y por qué terminó así? Porque ponga lo que ponga, me falta esa parte. Por favor, dígame. Usted estaba escondiéndose cuando yo llegué, ¿verdad? El señor ahora sí me miró y me dijo que sí, que se estaba escondiendo en lo que yo llegaba. Y también me dijo que me iba a contar qué pasó. Solo quería ir por agua, ir al baño, pues platicamos de esto, nada más nos estacionamos ahí. Me preguntó que si yo quería algo, y le dije que no. Entonces bajó de mi auto, caminó un poco, pero luego regresó. Se recargó en la puerta, justo en la ventana del copiloto, y me dijo: lo que le puedo aconsejar por ahora es que cuando conduzca por lugares así, de noche, o al menos por este rumbo, no se distraiga con lo que vea, no le haga caso a nadie, enfóquese en llegar a su destino y no se pare para nada. Solo asentí, no lo anoté en el reporte, no entendía qué me quería decir con eso. A lo mejor ya cuando me contara lo entendería mejor. Y él le dio una palmada al techo del vehículo y me dijo que ya volvía. Yo no considero que esto fuera un error de mi parte. No vi venir el hecho de que, tras esperarlo media hora, jamás regresó. Lo que tal vez sí fue mi culpa fue el no haberlo seguido con la vista cuando fue al depósito. Ya que apenas se bajó, yo me puse a ver las fotos y a llenar los datos del reporte con lo que tenía. Iba a llamarle a un compañero también. Hasta que pasó un buen rato, me di cuenta de mi error. Llamé a mi jefe para contarle lo que pasó, por lo que me dijo que en un momento me regresaba la llamada. Debía comunicarse con unos contactos, así que una vez que supongo que lo hizo, luego de un rato, me llamó para comentarme que ya me podía ir de ahí, y no me preguntó nada más. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, le conté esto a mi jefe ya con más calma. Yo pensaba que quizás este hombre había hecho algo malo y por eso había huido de ahí. De ser así, ya no tenía nada que ver yo. Podría esperar a que me pidieran mi testimonio, pero mi jefe me dijo que eso ya no era necesario, porque él tampoco supo lo que pasó. Sí, llegó la policía al lugar, se llevaron el auto con una grúa, pero tampoco entendieron qué le había pasado. Y respecto al hombre, pues lo estaban buscando para que respondiera las preguntas que no me quiso responder a mí, y muchas más, claro. Pero él me dijo que creía que si había huido de ahí, no había sido porque hubiera hecho algo malo. A lo mejor nada más se asustó por algo que vio allá en el cerro, y que tenía razón, nadie le iba a creer. Cuando nos llegan este tipo de historias al canal, no puedo evitar anticiparme a sus preguntas y que su servidor también se hace apenas lee sus correos. ¿Qué podría haber sido eso? ¿Quién o qué le hace eso a un auto a mitad del cerro? Estas cosas pasan en nuestro país, en las carreteras donde pasamos día con día y noche con noche. ¿O será por lo mismo de que como casi no pasa gente a esas horas, hay algo muy raro por ahí? Coméntenos las suyas y también si ha escuchado algo de esa zona, nos ayudaría muchísimo. Vámonos con Bianca Mori, quien desde Houston, Estados Unidos, nos cuenta lo siguiente.
Lo que les quiero contar pasó hace unos meses, cuando fui a buscar empleo cerca del Jardín Botánico de Houston, algo de medio tiempo para después de mis clases de la universidad. Y el que más me convenció de ellos fue uno en una librería a unas calles de este jardín. Este lugar vendía libros usados. Se veía algo abandonado, con todo respeto, claro, pero se me hizo raro que siguiera abierto por lo mismo, ya que tampoco tenía nada de gente cuando llegué a preguntar. Y pues llegué. Quien me entrevistó era un hombre de 35 años que me cayó excelente, sabía mucho de este negocio. Y como me quedé con ese puesto ya con las semanas, tomamos más confianza, nos conocimos más, y supe que era el dueño de esa librería. Esta le había pertenecido a su padre, quien tenía menos del año de haber fallecido en ese entonces. Y lo que les voy a decir, siento que sí influye en lo que pasó, en el contexto de ese negocio, porque me platicó que su padre amaba ese negocio. Tenía bastante gente en años anteriores, le dedicó toda su vida a la librería, pero pues lamentablemente dejó este mundo y el hijo se hizo cargo del negocio. Aunque me dijo que él no quería hacer eso de su vida, pero pues no iba a dejar así el sueño de su papá, ahí sin nadie o que cerrara solo porque sí. Y pues así siguieron avanzando las semanas. Era un trabajo muy tranquilo. Iban clientes muy de vez en cuando, más que nada estudiantes, buscando libros de segunda mano que sí, los conseguíamos ahí. Y cuando yo empecé a trabajar con más tiempo y confianza del dueño, él dejó de ir todos los días. Es lo que quería, salir a tratar de poner su negocio, que era una cafetería, igual por la zona. Y una tarde me acuerdo que teníamos una de estas campanitas en la puerta para escuchar cuando entrara alguien. Yo estaba leyendo en la caja a unos pasos de la entrada. No había escuchado a nadie entrar en ese rato, pero de reojo vi que alguien andaba caminando allá en el último pasillo. No dije nada, solo me levanté para asomarme. A lo mejor alguien entró y por estar leyendo no me di cuenta. Pero cuando le doy la vuelta a todo el pasillo, que esta librería apenas si tenía 3 pasillos, era pequeña, veo que estoy completamente sola en todo el local. Regreso a la caja y al sentarme, escucho que unos libros al final del pasillo, en ese mismo, se habían caído. Para mí esa era la clara señal de que sí había alguien más. Quizás no coincidimos cuando me asomé, pero al llegar allá, vuelvo a darme cuenta de que estaba completamente sola. Levanto los libros, los acomodo. Habían sido como unos 5 que se cayeron. Raro, por supuesto que sí. Y pues llegaron unas chicas de repente. Las atendí y eso se me olvidó por completo. Cuando se hizo de noche, ya casi por cerrar, llega el dueño, a quien le platico lo que me pasó en la tarde. A lo que él solo se me quedó viendo, frunciendo el ceño y diciéndome que no me preocupara, que a veces los libros se caían solos en esa parte. Faltaban algunas remodelaciones por hacer y a lo mejor era eso, porque me dijo que sí, era muy frecuente que en esa zona se cayeran a cada rato. Por eso teníamos que levantarnos a acomodarlos. Solo que de lo otro no mencionó nada, lo de que yo vi a alguien ahí en la tienda, en ese pasillo. Pasaron un par de semanas más. Él tenía razón con lo de los libros. Me tuve que levantar en varias ocasiones para ir a acomodarlos. Me resultó algo extraño que desde que me pasó eso y que me dijera que era común, siguió pasando con más frecuencia, siendo que antes nunca lo había notado. Aunque podía ser que, como él todavía se quedaba conmigo, fuera él quien los acomodaba. Pero bueno, con todo el tema de que había que remodelar muchas cosas, le sugerí que nos tomáramos un día para reparar unas goteras del baño, reemplazar unas mosquiteras y quizás el tema de los libros podía ser por el suelo, de que la madera estuviera hinchada y por ello hiciera como una inclinación y se cayeran fácilmente. Él me dijo que no había pensado en eso, por lo que aceptó. Nos tomamos ese día, hicimos lo que pudimos,
El plomero llegaría hasta la tarde de ese día. Entonces nosotros empezamos a quitar los libros del último pasillo para comenzar con esa parte y ver qué había por ahí. Él, mientras tanto, me contaba acerca de su padre, y cuando vimos que en todo el piso estaba normal, no había alguna elevación rara o algo por el estilo, él, sin haber tocado jamás el tema de lo que vi el otro día, me comentó: ¿te acuerdas que hace unas semanas me contaste que habías visto a alguien por aquí, en este pasillo? Yo no tengo la intención de asustarte, no quisiera eso, pero te tengo que platicar que cuando me contaste eso, yo creía que era imaginación mía, el ver a mi papá caminando aquí en el negocio. No sé si creas en fantasmas, pero yo, antes de que me dijeras esto, creía que era por el tema de que no lo dejaba ir, que lo extrañaba y todo eso. Pero ya con lo que me dijiste, siento que es mi padre quien no está descansando por algo, y es él a quien viste y yo he visto por aquí. Y también es quien tira los libros en este pasillo. Por favor, no te asustes. No va por ahí lo que te estoy diciendo. Es solamente una teoría. A lo mejor ni es él y yo ando sacando conclusiones. Ahorita le seguimos con el librero y nos quitamos de dudas. Vamos a acomodar lo que falta. Ándale, vamos a seguirle. Yo siempre he sido una persona sumamente miedosa, pero ahora esto era distinto. Sabía que entonces vi a alguien fallecido, pero me dio más tristeza que nada el pensar en su padre. Si eso era cierto, no estaba descansando por algo importante. Y también pensaba en su hijo, quien me dijo que no quería dedicarse a eso toda su vida. Y pues le comenté que sentía mucho si fuera el caso, mas no sabía qué podíamos hacer respecto a eso. Y él me dijo que no me preocupara, solo me quería platicar, que le dijera si ya no me sentía cómoda con estar sola y podía darme la vuelta con más frecuencia durante la semana. Sin embargo, yo le dije que no debía preocuparse por eso, por lo que seguimos quitándolo de ese pasillo. Y ahí, acomodando todo, bajando los libros para quitar bien ese mueble y ver todavía mejor qué ocurría, por qué se caían solo en esa zona. Y cuando limpiamos las estanterías, vimos que en esa parte, donde siempre acomodábamos los libros que se caían, había como un tipo de pared falsa. Es lo que mejor se me ocurre que era, pero se veía un poco sobrepuesta, ya con la vista más clara de la pared. Él estaba muy confundido, y quitamos ahora el mueble completo entre los dos, y ahí vimos que esa pared falsa formaba un tipo de cuadrado. El hijo movió esa pared, viendo que encima tenía como un papel tapiz, y encontramos una caja fuerte de acero metida en un hueco de la pared. Me volteó a ver y empezó a mover los números, que rápido la abrió, porque dijo que su padre siempre usaba de contraseñas los nacimientos de su hermano y él. Y adentro de la caja habían varias cartas, 3. Una era para su esposa, quien ya había fallecido antes que el señor, otra para su hermano y para él. Aparte de eso, había otra caja, igual, de acero, un poco más pequeña. Él la abrió, y era puro dinero, demasiado. Él estaba llorando, emocionado, hablándole a su padre en voz alta y luego conmigo ahí, nada más viendo esa escena. Se disculpó conmigo y me dijo que iba a cerrar ese negocio, pero que me podía contratar en otro, en su nuevo negocio, lo que siempre quiso, su cafetería, porque iba a usar el dinero que su padre le dejó en esa librería para cumplir su sueño y dejarlo descansar también. Yo le dije que estaba excelente, que me alegraba mucho que hubiera encontrado eso. Y justo ahora les estoy escribiendo mi relato en mi hora de comida, en la cafetería donde ahora es mi empleo. Esa librería ya la cerró. Me hice muy cercana al dueño y posiblemente me quede aquí mucho más de lo que pensé. Sin embargo, el dueño me dijo que aunque el otro negocio ya había cerrado, él esperaba que con eso su padre ya descansara, pero no lo ha hecho, porque un vecino de ese local le dijo que en las noches
Se le hacía raro ver a alguien caminando a lo largo del local, algo que nunca antes había pasado. Y no, nadie se queda ahí durante las noches. Entonces el señor, a pesar de que su hijo encontró eso, en donde siempre se aparecía y justamente en los libros que siempre tiró para que se diera cuenta, aún no ha descansado. Y pues ya no me ha comentado más al respecto, pero sepan que en cuanto me actualicen con algo, les voy a escribir para contárselos también. Los relatos paranormales no siempre tienen que asustarnos. Las historias, para ser de algo inexplicable, no siempre tienen que tener los detalles más precisos para aterrarnos, porque a veces así son las cosas que nos suceden, y esos huecos que quedan de lo que nos cuentan, nos toca rellenarlos con las respuestas a cada pregunta que no se nos responde. Y ahí siento que cada uno de nosotros deposita los miedos que tenemos cada quien. ¿Les ha pasado algo como esto? Coméntenos y como ahora es su turno, escríbame su relato, que será como siempre un placer conocer y contar su historia. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.